Gracias, Luis. Buenos días a todos, ya que bueno, pues hay muchos asistentes que se han unido a este webinar desde Cuba, Perú, Colombia. Y buenas tardes a los que estáis escuchando, siguiendo este webinar desde Madrid. Habrá más sitios, pero bueno, buenos días, buenas tardes y muchas gracias por asistir a este webinar sobre las novedades de la 7ª edición del PMBOK. Espero que el contenido resulte de interés. Bien, este es el contenido de la presentación que vamos a seguir. Vamos a hacer simplemente un repasito muy breve por la evolución de la guía del PMBOK y después ya entraremos de lleno en lo que es los cambios de la 7ª edición y analizaremos capítulo por capítulo aquellos aspectos que a mi juicio pues, pueden resultar más relevantes o más de interés para todos aquellos que estáis interesados o trabajáis alrededor de la dirección de proyectos. Bien, pues empezamos por la guía del PMBOK. Bueno, como sabéis, la guía de los fundamentos, la guía del PMBOK, del Project Management Body of Knowledge, es la guía de dirección de proyectos de PMI. No es la guía, no es la única guía que existe. Sabéis que bueno, pues, Prince2 tiene otra guía, IPMA tiene otra guía, o sea, no es el único estándar, pero sí es verdad que es quizás el que está más extendido. Es la publicación insignia de PMI y hoy día es un recurso fundamental para la dirección de proyectos en todo el mundo, con independencia del sector, del país o del tipo de proyecto para el que se trabaje. El PMBOK se actualiza periódicamente, como veis aquí en esta diapositiva. La primera edición se publicó en 1996 y era bueno, pues como un intento por documentar y homologar quizás las prácticas aceptadas globalmente, ¿no? Bueno, en Filadelfia, ¿no? En aquel entorno en el que se originó o tiene su sede el PMI actualmente. Y entonces, bueno, pues el objetivo era documentar las prácticas en dirección de proyectos. Se publica la primera edición, poco después de 1996, yo creo que fue como 2 años después o así, el ANSI, el Instituto Americano de Estándares, pues reconoce al PMBOK como un estándar, de hecho es un estándar de facto. También está reconocido por el IECUBO. Y entonces, bueno, la característica, al ser un estándar ANSI, bueno, pues todos los estándares están un poco sujetos a una revisión periódica. Por eso veis que todas las revisiones, más o menos cada 4 años, más o menos, pues se revisan. Y esto, el objetivo no es otro que mantener la guía actualizada e ir incorporando, bueno, pues las novedades que van apareciendo en el mercado. Entonces, en consonancia con esto, aparece este año, hace pues relativamente poquito, hace un mes, poco más de un mes, que se publica la 7ª edición de la guía del PMBOK. Antes de que se publicara, incluso se empezara a trabajar en la guía, ya hubo personas, expertos, formadores, directores de PMOs, o sea, personas que ya pues habían empezado a ser entrevistadas por PMI sobre las posibles modificaciones, ¿no? De una nueva versión para esta nueva revisión. Bueno, he saltado la transparencia, pero veis que las ediciones, más o menos el número de áreas de conocimiento y de procesos, pues se mantiene, bueno, varía poco, pero el número de páginas incrementa muchísimo, desde las 176 páginas iniciales hasta las 726 de la última edición. Entonces, bueno, pues esto fue una de las cosas que apuntaron este colectivo al que PMI, bueno, pues realizó entrevistas. Entonces, bueno, pues dijeron la guía es demasiado compleja, se está haciendo inmanejable. Entonces, uno de los cambios que debe de incorporar la nueva versión es mejorar su legibilidad, o sea, la utilidad del PMBOK. Quizás
siempre se ha ido incorporando nuevo contenido, a lo mejor es el momento de no incorporar nuevo contenido y hacerla más útil, ¿no? Más usable. Entonces, esta fue una de las demandas, una de las peticiones de este grupo de expertos consultados. Hombre, siempre manteniendo pues la credibilidad o la relevancia, ¿no? de la guía del PMBOK como hasta ahora. Pero es que aparte, o sea, acabo de mencionar que se producen cambios y que, bueno, que se revisan periódicamente. Es que adicionalmente a estas sugerencias de los expertos, pues realmente en los últimos años parece que el ritmo se ha acelerado muchísimo, ¿no? El que más y el que menos está inmerso en sus compañías en los procesos de transformación digital. Han aparecido en los últimos años, pues han aparecido muchísimos productos, soluciones, servicios, software que han modificado pues la forma de hacer negocios, o sea, pues los Cabify, o sea, si miramos alrededor vemos cómo somos conscientes de cómo los negocios han evolucionado a lo largo de los años. Hay nuevos perfiles de trabajo, ya lleva unos años, Agile, pero bueno, quizás ha tomado más impulso en estos últimos tiempos. El teletrabajo, ¿no? Ahora con el COVID y la pandemia y todo esto, bueno, no hay duda que está cambiando todo. Entonces, bueno, pues el PMBOK también tiene que adaptarse a estos cambios. Y estos son un poco los motivos que llevan a la actualización de la guía del PMBOK. Vamos a ver cuáles son los principales cambios. Este cuadro está tomado directamente de PMI. Entonces, bueno, los principales cambios respecto a la versión 6, bueno, en principio veréis que la guía ha bajado en número de páginas, bueno, pues sustancialmente. Entonces, eso es uno de los requisitos que pedían. Pero, bueno, añadido a eso, pues la aproximación o el planteamiento general que se sigue en esta guía, en la 7ª edición, es menos prescriptivo que las versiones anteriores. O sea, esta versión se fija sobre todo en el qué hay que hacer y en un poco que entiendas el por qué hay que hacerlo, pero no en el cómo. O sea, en la versión anterior más o menos te decían, era orientado a procesos y tenías pues cómo hacer las cosas. Entonces, para hacer esto, para no ser prescriptivo, para explicar el qué, etcétera, lo que hacen es organizar la dirección de proyectos enfocada a principios, ¿no? Principios que guíen las acciones y los comportamientos del equipo de trabajo más que el project manager. Entonces, la guía establece 12 principios que vamos a ver un poquito por encima, ¿no? A continuación. Y entonces, bueno, pues tú realmente configuras tu proyecto teniendo en cuenta esos 12 principios y luego ya, bueno, pues cada cual lo hace de una forma diferente. El segundo cambio así más relevante es que se enfoca a los resultados del proyecto, más que a los entregables. O sea, acordaros que en la versión 6 estábamos todo el tiempo con las salidas, o sea, pues documentos, el plan de dirección del proyecto, el log de no sé qué, etcétera, etcétera. O sea, siempre teníamos un entregable que producir, ¿no? Como resultado de cualquier acción. En esta versión se enfoca todo mucho más a la entrega de valor, más que a los entregables, que también, porque hay que hacerlos, pero se enfoca a la entrega de valor. También vamos a verlo a continuación. Luego, en cuanto al entorno de proyecto, eso no varía. Tenemos un entorno interno dentro de la organización, lo que rodea al proyecto, y también un entorno externo, que sería todo lo que rodea a la empresa. El planteamiento este de aplicación, ¿no? Que se repite como un mantra en la versión 6, aplicable a la mayor parte de los proyectos la mayor parte del tiempo. Bueno, pues aquí cambia. Es aplicable, en principio la guía del PMBOK 7 es aplicable a cualquier proyecto. Eso incluye
metodologías predictivas, aproximaciones ágiles, una mezcla de las dos, o sea, es aplicable a cualquier tipo de proyecto. Otro cambio que dicen es bueno, que las personas o los roles a los que está dirigido la versión 6 está dirigido básicamente a project managers. En el caso de la versión 7 dice que, bueno, que está dirigido a cualquier persona que esté involucrada en el proyecto. Y bueno, es verdad que hace mucho hincapié en los miembros del equipo, en los roles del equipo, etcétera, ¿no? Entonces, bueno, pues también es un cambio que no está dirigido a Project Manager, sino a todo el equipo de trabajo. ¿Qué más? Cambios. Bueno, pues la versión 6 siempre, bueno, pues guarda todo el enfoque de procesos y, bueno, la versión 7 es pues un cambio radical, o sea, este enfoque enfocado, o sea, este enfoque en base a principios y la entrega de valor, bueno, pues supone un cambio bastante notable respecto a la versión anterior. Y luego, bueno, pues en la versión 6 ya se había empezado a hablar del tailoring y aquí, bueno, pues ya se trata en toda su extensión. O sea, por así decir, la guía del PMBOK es muchísimo más sencilla, em, es más fácil de leer en el sentido de que no abunda en las descripciones de herramientas, de procesos, de tal. No abunda tanto porque tampoco es que la guía del PMBOK 6 describiera todo en profundidad, pero bueno, esta es muchísimo más ligera, lo que facilita la lectura y lo que hay que tener en mente es que, bueno, aquí te están diciendo el qué, pero el cómo después hay que buscarlo en otro sitio, como veremos a continuación. Bueno, esta es la estructura del PMBOK. No es muy diferente del anterior. Bueno, os decía el número de páginas, ya veis que pues se ha reducido a la mitad. El estándar también estaba incluido en la versión 6, dentro de lo que es el volumen, ¿no?, de la guía del PMBOK. También en esta edición está incluido dentro de la guía, está en la primera parte y luego en la segunda parte es la guía propiamente dicha. O sea, la primera parte es el estándar y la segunda parte la guía. Todo eso configura bueno, pues la guía del PMBOK. Vamos a entrar entonces a revisar cada una de estos puntos que veis aquí. ¿Qué es el sistema de entrega de valor? Bueno, pues decía que la nueva versión se orienta a la entrega de valor en lugar de a los entregables, a los documentos, a los deliverables, ¿no? Entonces, esto del valor, yo por lo menos lo asocio mucho a lo que es negocio, ¿no? Y bueno, y realmente es así. O sea, ¿qué es entregar valor al cliente? Pues significa entregarle algo en lo que esté interesado, que es importante para él, que le merece la pena, que es útil, ¿no? Pues yo qué sé, pues ya no es tanto, por ejemplo, vamos a pensar en un móvil, no es tanto un proyecto, ¿no?, que desarrolla un móvil, no es tanto entregarle el móvil como el que a través del móvil va a poder aumentar su cartera de clientes, porque va a tener clientes por Internet. Entonces ese sería el valor. ¿Qué más entrega de valor? Bueno, pues un proceso, un proyecto de reducción de costes, ¿no?, de rediseño de procesos. Realmente no son los nuevos flujogramas o lo que se determine hacer, ¿no?, como resultado del proyecto. El valor está en el ahorro de costes. Bueno, esto es un poco el concepto. Yo que sé, en el caso de una administración pública, a lo mejor, bueno, pues lanza una serie de iniciativas, pero el objetivo real es el medio ambiente, ¿no? Lograr una mejora de determinados componentes dentro del medio ambiente. Entonces, la forma de obtener ese valor, ¿cómo es? Bueno, pues es a través de lo que veis aquí, de proyectos, de programa y de portafolio y de las operaciones. Entonces, bueno, pues cada proyecto, cada programa, cada portafolio aportará su granito de arena y entonces, bueno, constituye en su conjunto el sistema para la entrega de valor con el que cuentan las empresas. Ese sistema de entrega de valor
no existe así por sí mismo, ¿no? Se integra dentro de una organización, que es bueno, pues el cuadrado que veis aquí, ¿no? Que es esa empresa tiene una forma de hacer las cosas, tiene unas metodologías, a lo mejor tiene unos KPIs definidos, unos límites, tiene una cultura. Todo eso nos va a influir en la manera de hacer esa entrega de valor, ¿no? Por parte de todo lo que queda dentro del sistema. Y luego, a su vez, esa compañía, los límites de la empresa, existen, tampoco existen así solos flotando en el espacio, sino que bueno, pues se engloban dentro de un contexto externo que bueno, pues incluye la economía, el resto de compañías, o sea, pues el entorno competitivo, metodologías, estructuras de gobierno, que también me van a condicionar de alguna manera pues la forma de hacer las cosas, o sea, pues restricciones legales, etcétera. Realmente todo esto que estoy contando, que lo veremos más tarde también otra vez a lo largo de la presentación, realmente de lo que estoy hablando es de los factores externos, los environmental factors de la versión 6 y los activos de los procesos de la organización. Más o menos es lo que estoy hablando cuando me refiero a entorno externo y a entorno interno. Bien, entonces, esto en cuanto al sistema de entrega de valor, o sea, el foco en la entrega de valor, y la entrega de valor se consigue a través de proyectos, programas, portafolios y operaciones. ¿Vale? Vamos a hablar ahora de los principios, que sería el segundo o el apartado más importante dentro del estándar. ¿Qué es un principio? Bueno, pues es un conjunto de declaraciones que guían las acciones y los comportamientos de los profesionales de la dirección de proyectos con independencia del enfoque de desarrollo. ¿A qué lo podemos asimilar? Bueno, pues en la versión 6 teníamos grupo de procesos, ahora lo pasamos a principios. En la versión 6 realmente estábamos definiendo un ciclo de vida. Teníamos una fase de inicio, hay una serie de procesos, del grupo de procesos de inicio teníamos definidos una serie de cosas que había que hacer. Luego del inicio pasábamos a la planificación, después ejecución, monitorización y luego cierre. Bueno, pues ahora, en lugar de seguir ese ciclo de vida de dirección de proyectos, lo que vamos a tener es principios. Entonces, estos 12 principios son generalmente aceptados y utilizados en dirección de proyectos, y lo que hacen es orientar las actuaciones. No detallan cómo hacer las cosas y no son prescriptivos, o sea, no te dicen tienes que hacer esto, o sea, te dicen es conveniente o, bueno, pues te dan ideas, ¿no? Y bueno, pues para garantizar esa entrega de valor, o bueno, para alcanzar esa entrega de valor, pues bueno, es importante tenerlos en cuenta. Por ejemplo, dice administración y atención. ¿De qué va esto? Bueno, pues aquí nos habla, bueno, deciros que los principios beben de lo que es el código ético del PMI, y también bebe bastante de lo que es el estándar de gestión del cambio. Entonces, esto ya te da un poco, te orienta un poco sobre qué tipo de principios estamos hablando. Entonces, por ejemplo, en administración y atención, ¿de qué nos están hablando ahí? Nos están hablando de ser un profesional honesto, diligente, respetuoso, de hacer las cosas con ética. O sea, esto es de lo que nos habla, en inglés era stewardship. Entonces, bueno, pues es ese tipo de principios. Otro principio es nos habla acerca del trabajo en equipo, de construir una cultura de responsabilidad, nos habla del respeto, todo este tipo de cosas, del entorno de trabajo. Respecto a los interesados, bueno, pues en la versión 6 siempre estábamos hablando de gestión de los interesados. Aquí va un poquito más allá. Lo que te dice es, bueno, no solo te ocupes de gestionar los interesados, sino que intenta involucrarlos, intenta conectar con ellos, porque en la medida que tú conectes con ellos y los hagas formar parte del equipo, bueno, pues más fácil va a ser para todos
la entrega de ese valor, o sea, llegar a ese objetivo que persigue las partes interesadas. El valor, bueno, la entrega de valor ya lo hemos comentado. El pensamiento holístico, al hilo de lo que acabamos de ver, de las formas de entrega de valor del proyecto, o sea, hay distintas formas. Si tú piensas con una visión más allá de tu propio proyecto, pues puedes anticipar a lo mejor cuestiones, amenazas, riesgos, oportunidades que están ocurriendo en otros sitios y que a lo mejor tienen impacto en tu proyecto. Entonces, pensar de esta manera, o sea, tanto desde el punto de vista de la organización como también fuera de la organización, o sea, el pensar que los proyectos no son sistemas aislados, sino que lo que tú haces y lo que hacen los otros tiene relación o tiene impacto o puede tener impacto en lo que hacen otros proyectos, otros programas y viceversa, bueno, pues es a lo que se refiere el pensamiento holístico. El liderazgo está muy orientado a motivar, a influir, al aprendizaje, etcétera. Luego habla del tailoring, que lo veremos más tarde en detalle. La calidad, el principio de calidad realmente no está hablando de nada nuevo. En versiones anteriores hablábamos, en la versión 5 hablábamos de aseguramiento de la calidad. O sea, lo que te dice es todas las cosas lo mejor que puedas. Si metes calidad en el proceso, lo que hagas es bastante probable que también el resultado tenga calidad, ¿no? Luego habla de complejidad. Bueno, está ligado a la incertidumbre, esto se repite más adelante. Habla de riesgos ligado, bueno, pues a optimizar las oportunidades y amenazas. Realmente los últimos tres principios, el de riesgo, adaptabilidad, resiliencia y cambio, están como bastante conectados. Yo diría incluso estos cuatro que están en la parte inferior, y están vinculados con todo lo que es la incertidumbre, ¿no? Que el cambio constante, la evolución continua, ¿no? del entorno en el que estamos viviendo, y la capacidad que tienen que tener no solo las empresas, sino también los equipos, los proyectos, de adaptarse, de responder rápidamente a cualquier eventualidad y a situaciones cambiantes. Ese es un poco el enfoque. Entonces, bueno, pues ya veis que los 12 principios realmente hablan de comportamientos humanos. Entonces, la aplicación de un principio, de otro, o de varios, o lo que es la aplicación de los principios va a depender del contexto de la organización, del proyecto, de los interesados. Todos estos principios no se contradicen, pero es verdad que puede haber cierto solapamiento, ¿no? Como hemos visto en la parte de abajo. Mm, no hay ningún orden ni hay principios que tengan más peso que otros. O sea, son más o menos, bueno, y sin más o menos, son todos, están definidos al mismo nivel. Luego, dentro de la guía, cada principio está descrito. Bueno, empieza con una cabecera donde te dice el objetivo del principio y te recoge los puntos principales. Aquí tenéis, por ejemplo, el segundo, el de equipo, a modo ilustrativo. En la guía en la versión 7 no esperéis encontrar descripciones exhaustivas, es todo muy, muy conciso, muy al concepto y poco más. Y esto sería en cuanto a la guía. Entonces hemos visto el sistema de entrega de valor un poco y luego los principios de la dirección de proyectos. Vamos a entrar ahora en lo que es, el estándar. Vamos a entrar ahora en lo que es la guía. Entonces, lo primero que nos aparece son las áreas de los dominios que llaman. Esto más o menos, equivale a las áreas de conocimiento de la versión 6. ¿Qué es un dominio? Pues dice que es un conjunto de temas relacionados que son críticos para la entrega efectiva de los resultados del proyecto, con independencia del enfoque de desarrollo. O sea,
Esto tenía la misma definición en los principios, o sea, remachaba que era con independencia del enfoque de desarrollo, o sea, que es aplicable a una aproximación predictiva, ágil, híbrida, o sea, que no está condicionada por eso, que en la versión 6 parece que, bueno, pues teníamos siempre el enfoque predictivo en mente, a pesar de que, bueno, ya se introducían algunas pinceladas de metodologías ágiles. Bueno, entonces, volviendo a los dominios realmente se refieren a las estrategias que se tienen que seguir pues, para realizar el proyecto. Entonces, hay 8 áreas, que son las que veis aquí, las 8 áreas, los 8 dominios, y decía que, bueno, que era equiparable a las áreas del conocimiento, más o menos. O sea, son similares, pero no es lo mismo. ¿Cuál es la principal diferencia? Bueno, pues la principal diferencia está en que, por ejemplo, en la versión 6, cuando hablábamos de calidad, hablábamos solo de calidad y nada más. Cuando hablábamos de comunicación, hablábamos de comunicación, de coste, de scope. Entonces, la diferencia es que ahora en los dominios, bueno, pues se tocan lo que en la versión 6 son distintas áreas de conocimiento. Y esto, bueno, pues en realidad hila un poco con lo que era el capítulo de integración. ¿Qué nos decía en integración de la versión 6? Bueno, pues que el Project Manager realmente tiene que hacer equilibrio con todas las áreas de conocimiento porque hay cosas que se van realizando en paralelo. Entonces, este esquema es lo que quiere decir realmente, o sea, que el jefe de proyecto eh, em, va a estar gestionando stakeholders, gestionando el equipo a la vez, ejecutando el trabajo, haciendo entregas, etcétera. Entonces, bueno, pues hay que hacerlo todo de una forma coordinada y relacionada, que eso, bueno, la forma en la que se relacione dependerá del proyecto, pero en todo caso hay que hacerlo de una forma simultánea. Los dominios están descritos pues, con este esquema más o menos, o sea, igual que con los principios, tenemos un cuadro inicial en el que tienes el objetivo y los aspectos más relevantes si quieres. Normalmente después de este cuadrito hay un cuadro con la definición de los términos más relevantes. Tampoco incluyen un glosario súper exhaustivo, sino los términos más importantes, ¿no? para ese dominio. Pues a lo mejor 3 o 4 definiciones. Luego ya desarrolla los distintos aspectos que consideran importantes o interesantes para el dominio, desarrollan dentro de un orden, o sea, sin ser exhaustivos, insisto. Y luego todos los dominios acaban con un párrafo en el que te explica cómo interactúan unos dominios, o sea, ese dominio con el resto de dominios, y un cuadrito que son, bueno, pues como ayuda, ¿no? Para un poco ayudar al responsable del proyecto a ver si lo está haciendo adecuadamente o no. Esta sería la estructura con la que se describen los dominios. Entonces, ahora vamos a pasar a ver brevísimamente cada uno de ellos, qué es lo que contiene. Eh, ¿Por qué es interesante? Porque, bueno, quizás te ayuda, ¿no? Si alguien ha empezado ya a mirar la versión 6 o está preparando o ha preparado el PMP bueno, pues siempre es interesante un poco saber no son correspondencias, esto es una visión mía personal, no es del PMI, no es nada oficial, pero bueno, sí que te ayuda a saber un poco de qué estamos hablando y ver que la versión nueva tampoco es que se invente todo nuevo, sino que es un poco lo mismo con un poquito añadido de Agile y con un enfoque un pelín diferente. Entonces, el primer dominio, el de interesados, bueno, pues este dominio realmente es el que menos cambia. Aquí veis los cuatro procesos de los stakeholders. Entonces, incluye pues los mismos conceptos que la versión anterior, o sea, la necesidad de identificar a los interesados, pues todo lo que es planificar el involucramiento, ¿no? Tenemos también las matrices esas de poder, interés, etcétera, todo eso se conserva.
¿Qué más? Tenemos gestionar la participación, o sea, ver cómo los vamos a involucrar en el proyecto. Y luego tenemos también la parte de monitorizar, ¿no? De monitorear la forma en la que se involucran. Hace una referencia también a temas de comunicación, por ejemplo, el, el método este push and pull, ese está expresamente citado. Pero bueno, la parte de interesados realmente varía poco. En la parte en el dominio de equipo. En el dominio de equipo em, cambia porque está muy orientado a los planteamientos ágiles. O sea, aquí en recursos, daros cuenta que no tenemos ni la identificación de los recursos que necesitamos, no, o sea, se centra todo lo que es la incorporación de los recursos al proyecto, cómo los liberamos, toda esa parte no está incluida. O sea, todo se enfoca en el desarrollo de las personas, en dirigir al equipo con un modelo de liderazgo de servicio, el servant leadership. Se enfoca todo a la cultura de equipo, al respeto, al soporte mutuo, integridad, transparencia, etcétera. Entonces, lo que hace es sentar las bases para que los equipos colaboren y, bueno, pues la idea es crear equipos de altos rendimiento basados en que están motivados, en que tienen interés por lo que hacen, etcétera, etcétera. El ciclo de vida. El ciclo de vida realmente es muy concreto, está muy... Bueno, he puesto aquí la guía práctica de Agile, que era un anexo que iba con el PMBOK 7. También uno de los últimos anexos que se incorporan, que habla también de prácticas ágiles, bueno, pues también recoge, es básicamente lo mismo. Aquí lo interesante es que, bueno, pues vincula los entregables, el enfoque de desarrollo, la frecuencia de entrega y el ciclo de vida de una forma muy clara. Pero vamos, tampoco desarrolla nada nuevo. En la planificación, bueno, pues aquí hablamos de cronogramas y costes. Aquí la planificación se plantea de una forma global. Acordaros que en la versión anterior planificamos el coste, el alcance, cada cosa separadamente. Aquí no, aquí se planifica todo de forma conjunta. Un concepto importante que incorpora es el planteamiento agile, ¿no? Bueno, pues normalmente en las metodologías predictivas lo que tenemos es que definir una planificación al inicio, cuando no tienes todos los datos. Las aproximaciones ágiles, bueno, como ya parten de cierto grado de indefinición, lo que hacen es planificar en cada momento lo que pueden, ¿no? En base a la información de que van disponiendo. Entonces, este es el planteamiento que se traslada en la versión 7, o sea, el tiempo invertido en la planificación tiene que ser el necesario en cada momento, nada más. Más cosas. Aquí, en este apartado, es importante los métodos de estimación, se incluyen muchos más métodos de estimación, también derivados de prácticas ágiles, se incorporan muchos más de los que tenemos del three-point estimation y todos estos que teníamos en la versión 6. Y bueno, pues eso, que se insiste en la integración y bueno, pues aquí planificamos pues, las comunicaciones, las adquisiciones, ya está más o menos comentado. O sea, todo lo que es cronograma y costes en planificación, fundamentalmente. En desarrollo, la ejecución del proyecto. Bueno, pues aquí están todos estos conceptos, ¿no? De integración, adquisiciones, lo que manejábamos en estas áreas de conocimiento. Realmente este dominio lo que se centra es en el trabajo del proyecto, en que se haga de forma fluida y sin problemas. O sea, gestionar el trabajo actual, gestionar los cambios, mantener el ritmo de trabajo, o sea, dirigiendo al equipo, los temas de comunicación con los stakeholders, el adquirir los recursos, las adquisiciones, bueno, pues todas estas cosas. Se introducen conceptos ágiles, como por ejemplo las retrospectivas, cuando bueno, pues estamos evaluando qué hemos hecho mal y el ciclo este de mejora continua, pues se introducen retrospectivas. También se habla de otras técnicas, como por ejemplo el Value Stream Mapping, para hacer más óptimo el proceso.
¿Qué más? Bueno, pues los cambios también se abordan desde un punto de vista tanto predictivo como ágil. Bueno, en resumen, se trata de bueno, pues ejecutar el proyecto sin grandes alteraciones. Es básicamente los procesos que veníamos realizando, pero con la incorporación de elementos ágiles. La entrega. En la entrega estamos hablando de alcance y calidad. Eh, de los dominios, este es el único punto en el que se habla de caso de negocio. Entonces, bueno, si la entrega de valor la estamos vinculando, en cierto modo, al interés del stakeholder, al beneficio, o sea, realmente al por qué, ¿no? De por qué está abordando ese proyecto. Eso vincula o liga muy bien con lo que es el caso de negocio, que es el punto de partida para la realización del proyecto, ¿no? Entonces, bueno, pues aquí es lo mismo, o sea, alcance, calidad y con elementos ágiles. O sea, por ejemplo, en requisitos, pues habla de prototipos, habla de storyboards, el método es el Ikiwisi, ¿no? I know it when I see it, que a mí la verdad es que me hace mucha gracia. En la definición del alcance, aparte de la EDT, o sea, de la EDT, bueno, pues introduce pues, las historias de usuario, la definición de hecho, o sea, conceptos ágiles, pero básicamente vuelve a ser un tema que es conocido, quiero decir. En el dominio de medición, bueno, este es el que, desde mi punto de vista, más cambia de todo y además cambia para muy bien, diría yo. Entonces, a ver, uno de los problemas que tenemos habitualmente, o me ha pasado a mí en las clases, es cuando pides hacer un caso de estudio y pides métricas, ¿no? Definir métricas y que vayan más allá de lo que es el valor ganado, pues hombre, ya empezamos a tener complicaciones. Entonces, este dominio propone, aparte de las del valor ganado, las de siempre, o sea, fecha de inicio, fecha de fin, la varianza de coste, de cronograma, el SPI, el CPI, etcétera. Aparte de estas, bueno, y las predictivas, o sea, todas las del ETC, el BAC, el TCPI, todo eso, aparte de las del valor ganado, propone métricas pues en otros ámbitos. Por ejemplo, en métricas ligadas a los entregables, o sea, pues, el número de efectos, eh, pues el desempeño técnico. Propone también métricas de desarrollo, de ejecución del proyecto. Por ejemplo, introduce conceptos ágiles como el work in progress, el lead time, el tiempo de ciclo, la eficiencia del proceso. También incorpora métricas de recursos, como por ejemplo el uso de los recursos. O sea, muchas veces tenemos a gente que no está cargando al 100% el proyecto, no tiene una carga de trabajo del 100%, ¿no? Entonces eso como métrica también es interesante saberlo. O las métricas del coste de los recursos. Introduce también variables de negocio, como aquellas que utilizábamos, ¿no? En los casos de negocio para ver si el proyecto era financieramente viable, como el ROI, el Net Present Value, el ratio coste-beneficio. Y también en los interesados, derivado de Agile también, pues introduce los mapas como de mood, o sea, de estado de los stakeholders, ¿no? El grado de el que están felices con el proyecto o están menos felices. Entonces, esto ya insisto, que es desde mi punto de vista el dominio que más cambia y además que cambia para bien. ¿Qué más cosas? Bueno, aparte de los KPIs, pues introduce métodos ágiles de presentación de la información. Habla de los dashboards, habla de los paneles Kanban, de radiadores de información, pero bueno, que está muy vinculado a las métricas y entonces está, porque los radiadores ya se introducían en la versión 6, pero bueno, aquí este apartado, este dominio, insisto, que está, a mi juicio, excelentemente planteado. Y luego también otra cosa interesante es que habla de los errores más comunes a la hora de utilizar las métricas, cosa que también es muy interesante. Y luego ya por último, en el dominio de incertidumbre, pues esto gira alrededor
de los riesgos. O sea, los proyectos, y ahora más que nunca, ¿no? Se mueven con un grado de incertidumbre tremendo, ¿no? Entonces, bueno, pues algunos factores de incertidumbre son los factores económicos, técnicos, por todas las nuevas tecnologías que hay. Muchas veces no existen mm, instrumentos legales, ¿no? Para regular determinados aspectos, los entornos físicos, factores sociales, políticos. Bueno, todo esto bueno, pues genera riesgo. Entonces, aparte del concepto de riesgo, dice que bueno, ese entorno el riesgo es enfocado más desde el punto de vista de incertidumbre, y esa incertidumbre está generada tanto por riesgos como por ambigüedad en la definición del proyecto o de determinados aspectos de los proyectos, y también la incertidumbre viene derivada de la propia complejidad de los proyectos, o sea, pues todo, tanto cambio y esto todo tan volátil, ¿no? Y este sería, bueno, pues un poco el resumen de los dominios y su relación desde mi punto de vista, insisto, desde mi punto de vista, no es el punto de vista de PMI, con los dominios o los procesos de la versión anterior. Bien, vamos a pasar a hablar, porque se me está yendo un poquito el tiempo, vamos a pasar a hablar de tailoring. Bueno, este era el segundo apartado de la guía del PMBOK. ¿Qué es el tailoring? Bueno, veis que cambia un poco la definición de la versión 6 a la versión 7. Pero bueno, que el tailoring es básicamente la adaptación de la gestión de proyectos a cada proyecto en particular. O sea, hay que adaptar el ciclo de vida, los entregables, los procesos al contexto en el que se va a desarrollar el proyecto, al cliente, al equipo de trabajo, etcétera. El tailoring no es nuevo, o sea, ya esto se introducía en la versión 6, ¿os acordáis? En los capítulos iniciales había un apartadito, en la parte inicial de cada capítulo había un apartado en el que se planteaba determinadas preguntas dirigidas al Project Manager, un poco para ayudarle a pensar qué aspectos de customización o de tailoring, ¿no? Podría incorporar en su proyecto. Lo que pasa es que aquí, en esta versión, el tailoring ya se desarrolla, se le dedica un capítulo entero. Entonces, decíamos que el qué y el por qué. ¿Por qué es necesario el tailoring? Bueno, pues, si pensáis en dos proyectos, o sea, es que no hay una aproximación única para todos los proyectos en general. O sea, no es lo mismo construir un edificio que hacer una página web. Son proyectos totalmente diferentes. No podemos aplicar los mismos esquemas de trabajo, ni los mismos principios, ni los mismos dominios. O sea, es que eso hay que adecuarlo, ¿no? Yo qué sé, tampoco es lo mismo dirigir un proyecto de 200 personas que uno de 20 personas. O sea, hay que adaptarlo. Esto es lo que te aporta el tailoring, o sea, adaptarte al tamaño, a la duración, a la complejidad, al sector de actividad, en fin, adaptarte. ¿Y qué conseguimos con eso? Hombre, pues por un lado, más compromiso por parte del equipo de trabajo y mucho más si los involucras en lo que es la adaptación, ¿no? Luego también el cliente va a estar mucho más satisfecho porque, bueno, se adecua todo a sus necesidades y a la forma en el que hacen las cosas. Y en definitiva, bueno, pues desde el punto de vista de gestión de proyectos, pues la gestión es mucho más eficiente. O sea, eso como beneficios del tailoring. ¿Cómo se hace el tailoring? Mirad, este es el esquema que plantea la versión 7. O sea, este diagrama, veis que esta es la forma general, ¿no?, de hacer el tailoring. Lo que pasa es que cada organización dentro de esto lo hace de una forma determinada. Pero bueno, quien lo hace completo hace estos 4 pasos, o al menos el tailoring, a la hora de que una compañía haga un tailoring, o hacen los 4 pasos o los pasos que sigue están incluidos en estos 4 que se muestran aquí. Entonces, empezamos por definir el ciclo de vida inicial. O sea, hay que elegir el enfoque de desarrollo del proyecto. O sea, se trata de elegir si vamos a seguir una metodología predictiva, adaptativa o híbrida. Entonces, ¿cómo decidimos esto? Pues en base a nuestra experiencia,
a lo mejor en la industria, imaginaos un proyecto en banca. Hombre, pues no parece que se preste mucho a técnicas ágiles así de entrada, que luego, bueno, pues cada banco es cada banco y cada cliente es cada cliente. Pero bueno, en principio, si tuvieras que decidir así en vacío, a lo mejor te ibas a algo más formal. Si estás en una empresa de comunicación, pues hombre, pues todo lo contrario, ¿no? Algo más, más adaptativo, más ágil, más tal, ¿no? Entonces, bueno, pues depende de mucho. Hay una herramienta que se propone aquí, bueno, luego lo vemos, que se llama Suitability Filter o algo parecido. Entonces, esta herramienta lo que te genera es, en base a unas preguntas, te hace una serie de preguntas y entonces en base a esas preguntas lo que te genera es una especie de mapa radar y entonces te orienta, ¿no? Dice, bueno, pues es más adecuado en tu caso la híbrida o te orienta un poco. Esta Suitability Filter me parece que se llama. Bueno, una vez que hemos definido el ciclo de vida del proyecto, el enfoque que vamos a seguir para realizar el proyecto, tenemos que adaptarlo a la organización. O sea, el proyecto, recordáis, cuando en el esquema de entrega de valor no existe solo, sino que se eh, realiza dentro de una organización. Entonces, pues muchas tienen ya metodologías establecidas, políticas o herramientas corporativas que, bueno, pues están ahí porque resultan en una mayor eficiencia para los proyectos y entonces, bueno, pues eso se trata de incorporarlo, ¿no? En nuestro ciclo inicial, ver cómo adaptamos nuestro ciclo y considerando pues esto, pues todos estos aspectos, ¿no? Para adaptarlo a la organización. Este trabajo, bueno, pues es el típico trabajo que podría hacer una PMO o una PMO Agile, o sea, la VDO que se llama entornos ágiles, ¿vale? Una vez que lo tenemos ya adaptado a la organización, hay que adaptarlo al proyecto. O sea, esto es añadir aspectos adicionales como pues considerar el tipo de producto o entregable que utilizamos, el equipo de trabajo, pues si es más experto, menos experto, si está concentrado en un sitio, si está disperso por el mundo, la cultura, pues si vamos a dejar que la gente decida, si es una cultura más jerárquica, que las decisiones están. Todo esto es, bueno, pues adaptarlo al proyecto, a cómo quiero realizar mi proyecto. Aquí entra, desde luego, la customización o la adaptación de todos los dominios de desempeño. Y luego ya estaría la implementación de la mejora continua. Entonces, esto es, bueno, pues el proceso de tailoring, y que esto está reflejado en esta flecha, no es una cosa que hagamos y ya está, sino que tenemos que estar continuamente revisando. ¿Y cómo hacemos las revisiones estas? Bueno, pues hay muchos puntos en los que se podemos hacer. Tenemos las phase gates, estas que hablábamos en los programas, cuando en determinadas fases de un programa, cuando acaba una fase, bueno, pues reviso, ¿no? O, por ejemplo, tenemos las retrospectivas de Agile, son puntos, o las lecciones aprendidas, o sea, son momentos o los cambios, ¿no? Momentos en los que se produce un cierto proceso de reflexión en el que podemos decir, lo estamos haciendo bien, cómo lo estamos haciendo, podemos mejorar e incorporar esos aspectos en el proyecto. Esto en cuanto a tailoring. Y luego el último capítulo nos habla de modelos, métodos y artefactos. Entonces, ¿qué es esto de modelos, métodos y artefactos? Bueno, pues veis aquí que esto correspondería más o menos con todo lo que son las técnicas, herramientas y las salidas, o sea, el planteamiento este que teníamos en la versión anterior. ¿Qué es lo nuevo aquí? Bueno, pues los modelos. El modelo realmente es una visión simplificada de la realidad. Entonces, lo que plantea PMI son modelos, pues hay modelos generales y modelos menos generales, o sea, hay todo tipo de variaciones. Y entonces, bueno, pues presenta una serie de modelos que, bueno, podemos utilizar para realizar nuestro proyecto, pues para definir los distintos enfoques de los problemas o para ver cómo tomamos las decisiones, o sea, modelos, por un lado. Los métodos. Los métodos son las herramientas que usamos para utilizar un resultado, o sea, para obtener un resultado, una salida. O sea, esto es, coincide con lo que son las técnicas y herramientas de la versión 6. De hecho,
bueno, ahora lo vemos, reconoceréis muchas de estas herramientas que están aquí agrupadas. Evidentemente incorpora también métodos y técnicas Agile. Y luego los artefactos, esto lo podríamos asociar con las salidas de los procesos de la versión 6. Entonces, aquí estamos hablando pues, de documentos, de los entregables, de los proyectos, de plantillas, esos serían los artefactos. Y bueno, con modelos, métodos y artefactos es con lo que hacemos el proyecto, o sea, con lo que implementamos esos dominios de trabajo. En la guía lo que incluye después en este capítulo son este tipo de cuadros, que es muy interesante. Mira, aquí tenéis bueno, pues, los modelos concretos, ¿no? Que en la diapositiva anterior estaban a este nivel. Bueno, pues aquí tenéis un poco de descripción y luego en qué dominios son más aplicables. Lo mismo con los métodos. ¿Eh? ¿Ves? Aquí tienes pues, las check sheets, el benchmarking, o sea, estos son viejos conocidos. Pero bueno, hay cosas nuevas, como por ejemplo aquí tenemos el Daily Stand-up o bueno, pues el Impact Mapping y todo esto. Bueno, pues esto es el Net Promoter Score. O sea, todo esto son cosas nuevas, cosas de Agile que se incorporan aquí. Y también tenemos, bueno, pues la propuesta de en qué dominios son más útiles. Y con los artefactos, pues exactamente lo mismo. Aquí, pues lo mismo. Tenemos el issue log, el change log, el backlog es nuevo. Bueno, pues incorpora lo antiguo, o sea, artefactos ágiles a lo que ya existía de outputs en versiones anteriores. Y este sería un poco la visión de la guía. O sea, esto es lo que hemos visto, el estándar, hemos visto también la guía. Y un aspecto muy importante es que el PMBOK, la versión 7, incorpora lo que llaman el PMI Standards Plus, que bueno, se puede, si sois socios del PMI, se puede acceder en esta web. ¿Y qué es esto? Bueno, pues hemos estado todo el rato diciendo que la guía de la versión 7 del PMBOK se centra en el qué hay que hacer, pero que no te dice cómo. Vale, pues el cómo está recogido aquí. ¿Qué es el PMI Standards Plus? Bueno, pues es una plataforma de contenido digital. Y entonces aquí lo que tenemos es descritas todos los métodos, las técnicas, las herramientas, los artefactos, tenemos modelos, tenemos de todo aquí. Se ha construido, vamos a ver ahora algunos ejemplos, esto se ha construido a partir pues, de todos los estándares que ha elaborado PMI y entonces pues, te permite, por ejemplo, aquí hemos puesto Suitability Filter, lo que os decía antes. Bueno, pues por ejemplo, en la práctica de Agile, aquí tienes una descripción. En el apéndice X3 de la guía del PMBOK, también tienes, te habla de esto. Aquí tenéis el modelo del Suitability Filter y, bueno, cómo interpretar los resultados. Veis que hay una descripción bastante detallada, o sea, te dice en qué prácticas, en qué estándares, en qué parte, en qué capítulo, etcétera, existe el PMBOK y entonces, bueno, pues tú ya vas brujuleando. Entonces, por ejemplo, aquí dices el registro de stakeholders. Bueno, pues aquí hace referencia a la guía del PMBOK, pero también tiene la guía del Business Analysis. Aquí, por ejemplo, tenéis una plantilla. Otro ejemplo, incorpora también vídeos, ¿vale? Aquí hace referencia a la y aquí te mete el estándar del Practice Standard de la EDT, del Work Breakdown Structure. Bueno, esto es un poco el planteamiento. Realmente lo que está haciendo es beber de las prácticas, etcétera, pero claro, la ventaja que tiene es que al estar en línea, pues no está sujeto a actualizaciones y a reimpresiones, etcétera. O sea, esto se actualiza periódicamente y sin ninguna complicación. Y esto realmente a mí es una cosa que me parece que aporta muchísimo a la versión y a la nueva versión es un complemento a la guía, pero bueno, es una aportación muy, muy valiosa a mi juicio. Y es realmente lo que te permite aligerar la guía del PMBOK, porque claro, en la primera dices todo el qué, con lo cual es mucho más fácil de leer, es mucho más fácil de seguir y de entender. El cómo, bueno, pues ya lo tienes en el PMI Standards Plus. Entonces, bueno, pues ahí cuando vayas a hacerlo realmente te empapas
y lo ves todo. Y además tiene la ventaja de que no es solo el PMBOK, sino que bueno, pues es todo el abanico de estándares del PMBOK, del PMI, lo que está, o sea, la información que te proporciona. Entonces ya, bueno, pues se me ha ido un poquito el tiempo, son las 7 menos 5, vamos a cerrar con las conclusiones, no sé si dará tiempo a alguna pregunta. Como conclusiones, cambio radical respecto a versiones anteriores, centrado en el qué y el por qué, no en el cómo. En el cómo ya entraríamos en el Standards Plus, como acabamos de decir. Apenas desarrolla contenido, orientación a la aportación de valor, no a entregables, gestión basada en principios, no en procesos, establece unos dominios de actuación necesarios para la entrega de resultados y es aplicable a cualquier tipo de metodología. Desarrolla el concepto de tailoring y luego propone modelos, métodos y herramientas a utilizar en los proyectos. Y bueno, pues en los dos pocos minutos que tenemos, si queréis hacer alguna pregunta, pues estaré encantada de contestaros. Dice Bernabé pregunta, ¿cuáles son los documentos que debo estudiar para poder certificarme como PM? Recomendaciones para poder certificarse. Las preguntas, mira, la certificación ha variado a primeros de año, o sea, el 1 de enero de este año se ha modificado la certificación. Entonces, realmente es verdad que se vincula mucho el estándar con la certificación, pero son dos documentos diferentes. Tú para prepararte la certificación, entra en la web de PMI, vete al apartado de certificaciones y busca el Role Delineation Study. Ahí verás que, bueno, en el nuevo examen los dominios cambian, o sea, ahora son personas, procesos y entornos de negocio, pero te dice exactamente lo que tienes que saber. Yo creo que es la mejor referencia que puedes utilizar y luego ya, en base a lo que veas ahí, prepárate el examen. Una cosa que no he dicho es que el PMBOK 7 no excluye al PMBOK 6, o sea, son complementarios. No es que una sustituya a la otra, sino que son complementarias. De hecho, dice expresamente, habrá empresas que se sientan cómodas con el enfoque a procesos y entonces, bueno, pues pueden seguir utilizando. Más cosas. En la nueva versión en español están en Buenas ello. tardes. Sí, sí, Hola. Sí, por ir terminando, que se nos fue el tiempo ya. Por favor, si sí, te vale. puedes ir terminando. Sí, sí, Muchas sí. gracias. He visto un par de preguntas sobre el examen. El examen no va a variar. Ya lo han cambiado a primeros de año y el cambio fundamental es que incorpora temas ágiles. Siento tener que dejaros, bueno, estoy a vuestra disposición. Si queréis contactar conmigo, yo estaré encantada de contestaros personalmente. ¿De acuerdo? Venga, pues muchas gracias y nada, nos vemos en el próximo. Adiós, buenas tardes.